6 de la mañana, 33 minutos. ¿Qué está pasando con el COVID-19 en el país? ¿Qué dicen las cifras? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿En qué punto estamos? Establecemos contacto a esta hora de la mañana con el doctor Diego Rosselli, es neurólogo y profesor del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad Javeriana, que nos ayudará a hacer la lectura de lo que está pasando en el país. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo vamos en el país? Bueno, buenos días. Sí, se ha visto un crecimiento en el número de casos que era algo predecible. De hecho, nos estamos demorando en ese crecimiento, ya que la epidemia en Colombia se ha comportado de una manera sorprendentemente benigna, lo que hace pensar a algunas personas que era innecesario tanta cuarentena y tantas medidas de aislamiento. Pero debemos prepararnos para un mes de junio que veremos un crecimiento en ese número diario de casos que ya está rondando los 1000 y subirá muy seguramente a lo largo de este mes que está por comenzar. Irnos específicamente a ese punto, doctor Rosselli, veamos los casos confirmados en Colombia. Nos acercamos a los 22.000 casos, ya estamos muy cerca de ellos, estamos hablando de 750 muertos y hablamos de 5.265 casos de pacientes recuperados en el territorio nacional. Ese es el reporte más reciente del Ministerio de Salud. Si no se hubiesen tenido las medidas, si no hubiéramos entrado en cuarentena, ¿tiene una proyección de qué cifras estaríamos hoy, más o menos? Pues inclusive los pronósticos más optimistas que se estaban haciendo hace 2 meses era que estos números a los que estamos llegando hoy los deberíamos haber cumplido a finales de abril. Y muy probablemente las medidas, aunque es difícil saber qué tanto se le puede atribuir a la cuarentena en sí y a otras medidas que la misma gente puede haber tomado, como el distanciamiento social, por ejemplo, más la protección de los adultos mayores, más los cierres de escuelas y universidades. El hecho es que ahora, a finales de mayo, estamos viendo lo que se esperaba a finales de abril, que es un crecimiento mucho más benigno. La comparación la podríamos establecer con Brasil, que se está convirtiendo en este momento en el foco principal de la epidemia a nivel global. O sea, estaríamos hablando de muchísimos casos más. Veamos entonces, doctor Rosselli, esa curva de la que nos habla usted específicamente, del comportamiento diario de casos en el país. Aquí lo tenemos como desde principio del mes de abril, déjenme yo lo acomodo acá, ya la tengo desde principio del mes de abril y vamos hasta el 25 de mayo. En abril teníamos unos picos importantes y este 16-14% es el número de casos en el país que se estaban registrando a este mes, y esto es lo que tenemos hoy. A ver, ahí lo que se está mostrando es la tasa de crecimiento diario, que muestra la pendiente que está teniendo la curva. Todavía se mantiene una pendiente que llamaríamos exponencial, o sea, un crecimiento del 4 a 5% diario, pero es una reducción a partir de lo que estamos viendo en el mes de abril. Hubo un descenso muy importante a mediados de abril, alrededor del 11 o el 12, pero desde entonces se ha mantenido constante en un 4 o 5%. Estas curvas es raro que tengan un viraje muy abrupto, lo que nos hace pensar que estaremos llegando a los 1.200 casos nuevos diarios en esta primera quincena de junio. Eso no es difícil, no se necesita bola de cristal para predecir eso. Ya lo que vaya pasando hacia julio o hacia agosto, que es donde estoy planteando como más probablemente el pico, o sea, el momento en que se presenten más casos diarios en el país, ya eso va siendo más complicado, porque la epidemia ha mostrado ser difícil de predecir. En estos días entonces vamos a tener unos registros de 1.200 casos diarios, más o menos es lo que se prevén en las proyecciones y en las curvas, pero esos 1.200 casos se mantendrían entonces en este 5%, 4% de contagios diarios. Exacto, ese es el equivalente, como es un crecimiento, como si fuera una deuda con interés compuesto de un 5% diario. Imagínense, ese pagadiario acaba con cualquiera. Sí. Y es lo que nos preocupa, y entendemos que es lo que preocupa. Aquí tengo, doctor Rosselli, la gráfica que usted me había compartido de las proyecciones. La línea azul es el pico que estaba contemplado si no se hubieran tomado medidas, ¿verdad? Que sería el pico de la pandemia, la estaríamos registrando 25 de mayo. Sí, exacto. Finales de mayo o más probablemente primeros días de junio. La amarilla es con qué tasa de contagios diarios. Bueno, ahí se ven varias pendientes. La primera de la izquierda, la más alta, es como usted dice, se predecía que habría podido ocurrir si no se hubiera hecho nada. La de más de la derecha es la pendiente de lo que se podría haber logrado de mantenerse una cuarentena permanente, que obviamente es inviable. Que es la verde, la que nos lleva hasta octubre, si se hubiera mantenido una cuarentena permanente.
Exactamente. Entonces, el punto al que se está apuntando es que se mueva un poquitico hacia la izquierda, o sea que el pico realmente se desplace de ese octubre hipotético o de ese mayo-junio caótico a un pico que mediados de agosto. Como el 25 de agosto es lo que nos registra acá, desde el 17 al 25 de agosto. O sea, en Colombia sí o sí va a haber pico de la pandemia. Bueno, pico tiene que haber, porque pico se define como el momento en que se presente la mayor cantidad de casos en un mismo día. Eso sería buenísimo si ya hubiera ocurrido y no se volvieran a presentar los 1000, pero es difícil que eso pase. Si vemos en el contexto internacional, Sudamérica es el foco actual, o Latinoamérica, porque podemos incluir a México también, es el foco actual de la pandemia. Arrancó, con todos sabemos, en Asia, se trasladó a Europa, luego a Norteamérica, Estados Unidos sigue presentando muchísimos casos, pero ya Sudamérica sumada, con la influencia enorme de Brasil, ha superado en el número de casos diarios, que ya van en los 30, 35 mil y vamos hacia los 40.000 casos diarios en todo el continente. Así que el pico indudablemente no ha llegado todavía. El pico no ha llegado todavía, pero estamos hablando que esta situación del 21 de mayo más o menos en Sudamérica con nuevos casos diarios va a seguir ascendiendo, va a seguir hacia arriba. Aquí sumamos nosotros también. Claro, ahí el principal es Brasil, pero obviamente están contribuyendo también prácticamente todos los países. Los que han logrado controlar y estabilizar la epidemia en este lado del mundo son muy poquitos, como Uruguay, Costa Rica, algunas de las islas del Caribe, Aruba, Bonaire, Trinidad y Tobago, pero esos son pequeñas poblaciones comparado con lo que está aportando Brasil, México, Colombia, Perú, Chile, que muestran un crecimiento indudable. Así que veremos esos números crecer en el mes de junio sin lugar a ninguna duda. Cuando nosotros hablamos de los números que van a seguir creciendo, doctor Rosselli, cuando hablamos que en el país todavía esperamos que el pico de contagios, que sea el mayor número de casos diarios, se pueda registrar hacia mediados de junio, de agosto, digamos, si logramos tener las condiciones de la cuarentena, ¿qué le decimos a la gente? ¿Qué le decimos a los colombianos? ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Hay que prepararnos más? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Bajamos la guardia? Bueno, hay el promedio de un comportamiento nacional con grandes fluctuaciones. Hay sitios en donde ha habido una respuesta más clara, Medellín específicamente, o el eje cafetero, Bucaramanga, tienen unas tasas de crecimiento menores. En este momento el problema serio está en Cartagena y Barranquilla, como se ve. Bogotá por algunas zonas, es que Bogotá es como cualquier país europeo, tiene unas zonas en donde tiene bajo crecimiento y otras en que lo tiene más alto, y esos sectores que ustedes mencionaban de Soacha y de Kennedy son sitios en donde el problema se está acentuando. Así que lo que se está viendo es que quizás el factor más importante es la distancia social. Ese parece ser la variable que más influye sobre todo. Evitar los espacios cerrados, las aglomeraciones, el tapabocas bien usado, porque un tapabocas mal usado puede ser más nocivo que benéfico, y no descuidar el lavado de manos. De todas maneras, las poblaciones en riesgo, que son adultos mayores o personas con comorbilidades, de todas maneras deben tener más precauciones todavía que los más jovencitos, que no están exentos de tener la enfermedad, inclusive de morir. Sí. Doctor Rosselli, si vemos la curva de Europa de los casos nuevos diarios, vemos que definitivamente va en descenso. Estas curvas que ustedes están viendo acá, los picos altos, estamos registrándolos en marzo y aquí tenemos el reporte de estos últimos días de mayo. Esa curva sí va en descenso. Nosotros hoy estamos en una reactivación económica muy parecida a lo que está pasando en Europa, pero nosotros tenemos una curva con un comportamiento muy distinta. ¿Cuál es su lectura frente a esta reactivación del país y de los distintos sectores? Bueno, nosotros tenemos la ventaja de ir un par de meses atrás con respecto a Europa, así que de aprender las lecciones que ellos nos puedan enseñar. La reactivación económica que se está viendo en Europa nos va a dar señales de qué tanto se puede modificar la pandemia, qué medidas son más efectivas y cuáles no tanto. Nosotros quizás pues tendremos que ir viendo, porque el contexto latinoamericano es muy distinto del europeo de todas maneras, y lo que se prevé es que nuestro pico no ha llegado. Ellos falta ver si hacen un segundo pico. Es una gran discusión que hay en este momento en el mundo de si esas restricciones llevarán a que nuevamente aumente o si la tendencia será a seguir disminuyendo. El tiempo nos lo dirá. Y el tiempo nos puede decir, doctor, también por qué estos comportamientos de curva, por qué empieza un descenso de casos, a qué corresponde ese descenso de casos y que Colombia vaya en aumento de la curva.
Bueno, casi todos los países, después de que llega algún momento de la epidemia, un momento en el que hay menos pacientes de lo que se preveía, es decir, no se logra el famoso efecto rebaño, es decir, en algún momento la epidemia parece irse enlenteciendo de todos modos. ¿Hasta qué punto es por las políticas públicas, por las actividades individuales de mantenerse alejados, que insisto, parece ser uno de los factores más importantes, o también existe la posibilidad de que el virus haya perdido impulso, se haya ido atenuando con el tiempo? De hecho, las tasas de crecimiento, inclusive en países que no han tomado medidas como Brasil, ha sido menor esa tasa de crecimiento de lo que se vivió en Italia o en España, por ejemplo, o en el mismo Estados Unidos. Así que el tiempo también puede ir haciendo que este virus disminuya su virulencia, y eso también sería una excelente medida. No nos podemos confiar en eso de todas maneras, porque si hay una reducción de la capacidad de infectar del virus, esa ha sido muy pequeña, apenas como para notarlo en esas grandes poblaciones con números enormes de fallecidos y de infectados. Pero no nos podemos confiar en que eso sea viable en nuestro medio, por lo menos en este mes de junio que está por arrancar. Los colombianos nos estamos relajando, por así decirlo, doctor Rosselli, por al menos la lectura que tenemos de lo que pasó este fin de semana. Un montón de fiestas clandestinas que tuvieron que ser canceladas, una cantidad de sanciones, imágenes impresionantes desde Santa Marta de personas turisteando sin tapabocas, sin elementos de protección. ¿Nos tenemos que preocupar si nos relajamos a tal punto? Pues yo creo que aquí el problema es caer en cualquiera de los dos extremos, de estar en la absoluta paranoia y depresión, y hay cantidades de enfermedades mentales ya por la ansiedad que produce la epidemia atacándonos por todos lados, hasta el otro extremo de las personas que o lo niegan o de manera explícita, o por su comportamiento se muestra que no están viéndole la importancia. Y hay que recordar que en esta enfermedad todos somos vectores, no es por nuestro propio bien, por nuestra propia salud que debemos cuidarnos, sino que además, si nos infectamos, así sea asintomáticos, así no nos pase nada a nosotros, estamos regando ese virus y afectando a muchas otras personas. Así que la responsabilidad individual parece ser un elemento fundamental para que un país u otro tengan desenlaces tan diferentes. Doctor Rosselli, frente al comportamiento de la curva, para volver a este tema, el mensaje que siempre nos han entregado desde las autoridades hasta ustedes, los especialistas, los científicos, es tratar de ganar tiempo. Seguimos ganando tiempo. Hoy Colombia ha ganado tiempo. La proyección de la curva, usted bien nos lo decía, en las condiciones actuales podríamos correrla un par de meses. Ese tiempo nos ha servido, hemos crecido en camas UCI, hemos crecido en el sistema de salud del país, ¿o ya no tenemos más para dónde crecer? Es una muy buena pregunta. Indudablemente la capacidad de los hospitales y de las camas de cuidado intensivo ha crecido en unos sitios más que en otros, así que sigue habiendo serios problemas, y en algunos lugares, en el momento en que haya unos pocos pacientes requiriendo ventilador, no se van a poder atender. Es el caso de buena parte de lo que llamamos los territorios nacionales, o el Chocó mismo, o muchos municipios también y ciudades intermedias. Hemos ganado tiempo, sí, y de hecho se nota en que las unidades de cuidado intensivo nuestras todavía no están llenas, o no todas, cambia mucho por sectores, pero el número ha venido creciendo de manera progresiva y llegará el momento. Hay gente que es pragmática con eso y dice que las medidas se deben ir aflojando a medida que haya disponibilidad de ventiladores, así que si se permite un poco más de libertad a la gente, no es tanto porque la enfermedad sea más benigna ni porque el peligro esté pasando, sino porque ya hay una cama de cuidado intensivo esperándolo en caso de que usted se infecte. Y la angustia que uno siente como ciudadano, como colombiano, es, bueno, tomo las medidas, tengo las precauciones, tengo todas las medidas, pero ¿tiempo hasta cuándo? ¿Hasta que haya una vacuna? ¿Es lo único que nos queda? Es una también excelente pregunta. La confianza en la vacuna es grande, pero los tiempos para eso son muy largos, así que no tendremos una vacuna de aquí hasta el segundo semestre del año entrante. Más de un año se irá para eso, sobre todo no solo en el desarrollo de la vacuna, sino en la producción industrial y la masificación. Hablar de cientos de millones o miles de millones de dosis y su aplicación es una logística que el mundo nunca ha visto antes, así que no debemos confiar en eso. Tenemos que mantener una actitud de convivencia con el virus y de comportamiento individual para evitar el contagio, para aplazar el contagio y para evitar que todos nos infectemos al mismo tiempo, que es lo que sería un peligro inminente para nuestro sistema de salud. Llenarnos de paciencia. En parte hay mucha paciencia necesaria en este momento, sí, señor.
Doctor Rosselli, la alcaldesa Claudia López en un trino reciente pone hoy por primera vez ocupación de UCIs llegó al 40% en Bogotá. Dice, hasta abril 27 estuvo al 29%. Es responsabilidad de todos cumplir normas de cuidado en casa, calle, trabajo. Dependiendo de esa evolución, decidimos lo que pueda hacerse a partir del 1 de junio. ¿Qué significa que las UCI en Bogotá estén en el 40% de ocupación? Bueno, eso indica que la capacidad instalada es suficiente para atender las necesidades actuales y las de las próximas semanas. Las previsiones que hacemos es que Bogotá, al igual que Cali, que Medellín y que Bucaramanga, tienen la capacidad para responder al crecimiento que vamos a ver en junio. Otras regiones no estoy tan seguro. Igual, falta ver qué tanto crece en junio para ver cómo vendría el siguiente mes, julio, que seguramente va a ser aún más azaroso. 21.981 casos confirmados en Colombia, 750 muertos, recuperados 5.265. Es el panorama de lo que estamos viviendo hoy, las proyecciones y las estadísticas también de lo que podría llegar en los próximos días. Doctor Diego Rosselli, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en Noticias Caracol. Lo dejamos para su clase. Bueno, Mónica, muchas gracias. Feliz mañana. Hasta luego.